Hey everyone, ¿cómo están chicos? Espero que estén súper bien. Welcome to another class. Vamos a ver ahorita cómo funciona el verbo to be en pasado. Y este es un tema muy fácil, ¿sabes? Es un tema muy fácil. Yo creo que si has visto las clases anteriores del curso, este tema lo vas a aprender bastante más rápido. Te recuerdo que ahorita estamos dando un curso de tiempos y esta es la clase número 7 de este curso de tiempos. Entonces, si quieres ver esta clase, obviamente te recomiendo haber visto las anteriores. Ya vimos cómo funciona el verbo to be en presente y ya vimos cómo funciona el presente simple, los auxiliares do it, does, ¿vale? Entonces sigue esta parte que es cómo funciona el verbo to be en pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué es verbo to be en pasado? Para que sepas bien qué es lo que vamos a estar estudiando ahorita, que realmente es muy fácil, aquí tenemos unas oraciones en presente, ¿no? En presente con el verbo to be, para que sepas qué es lo que vamos a estar haciendo. Aquí dice, yo soy doctor, ella es mi amiga, ¿no? Tú eres el mejor, estamos en el trabajo, el perro está en la cocina y está en la cocina, sin mencionar el perro, ¿vale? Entonces, esto es verbo to be en presente. Aquí tenemos I am a doctor, she is my friend, you are the best, we are at work, the dog is in the kitchen, it is in the kitchen, está en la cocina. Entonces lo que vamos a aprender es cómo se dicen estas oraciones en pasado y en general cualquier oración que tenga el verbo ser y estar en pasado. Es lo que vamos a estar aprendiendo, ese verbo en pasado, ¿vale? Entonces acá tenemos estas mismas oraciones pero convertidas en tiempo pasado. Aquí dice, yo era doctor, ella era mi amiga, tú eras el mejor, estábamos en el trabajo, el perro estaba en la cocina y estaba en la cocina, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dicen estas oraciones en inglés? ¿Cómo funciona el verbo ser o estar en pasado? La verdad es que es muy sencillo. Es muy sencillo, fíjate, acá tenemos cómo funcionaría en pasado. Tú y yo probablemente ya sabemos, bueno, yo ya sé, tú ya sabes, tú creo que ya sabes, que el verbo en presente son con tres palabras, ¿no? Queda am, is o are. Am, is o are. En pasado es realmente más sencillo, ya que solo son dos palabras, que será was y were. Y las dos palabras se utilizan de esta forma. La palabra was se utiliza con singulares o con pronombres singulares y were se utiliza con los plurales, ¿vale? Estas son estas dos palabras. ¿Pero qué significa esto? No es nada más como muchas veces hacemos en muchos lugares decir, ah, sí, estamos aprendiendo estas palabras que están en pasado y siempre en todas las oraciones las pones en pasado, ¿no? Ahorita vas a ver a qué me refiero con eso, porque hay algunos que les digo, ah, la palabra was se pone cuando hablamos del pronombre I. Entonces hay veces que en pasado en todas las oraciones ponen was y es como, sí y no, o sea, se pone con el pronombre I cuando estamos hablando de ser o estar porque significa eso, ¿vale? Por ejemplo, en estas oraciones que dice que yo era doctor, se dice I was a doctor, ¿vale? Ya no se dice I am a doctor, sino que se dice I was a doctor y significa yo era doctor. Entonces las palabras was y were significan el verbo ser y estar. ¿Cuándo se ponen? A ti siempre en la escuela te enseñan, se utilizan cuando hablamos de quién sabe qué. Pero no, es realmente más sencillo. Digo, sí es cierto eso, pero para comprenderlo, primero es comprender qué significa was y were. Entonces, es ser y estar. ¿Cuándo se usan? Pues cuando quieres decir palabras que son ser o estar en pasado. Por ejemplo, aquí cuando tú dices yo era, ahí sí se pone porque estamos diciendo yo era, que es el verbo ser en pasado. Pero, por ejemplo, déjame ponerle aquí rápido. Si tú dices, por ejemplo, vamos a ponerle yo dormí temprano. Yo dormí temprano. Si tú quisieras decir esto, aquí ya no se dice I was. Esa es la parte donde te mencionaba que algunos ponen was cuando no se tienen que poner porque dicen, porque les estoy diciendo, ah, cuando es tiempo pasado y usas el pronombre I, tienes que poner was si es pasado y como que lo entienden así, algunos. Entonces dicen, ah, como la oración está en pasado pongo was y el verbo que sería learn. Y algunos hacen esto, créeme que sí. Otros ponen el verbo en pasado, pero le ponen el was ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si no usamos ser o estar y usamos otro verbo? Pues tal cual, usamos ese verbo. La palabra dormir sería sleep, ¿vale? Y en pasado significa, bueno, se usa como slept, ¿vale? De esto no te preocupes, hablaremos más adelante en el curso de los verbos en pasado. Ahorita simplemente mencionarte que was y were solo se usan cuando hablamos de ser o estar en pasado. Pero si hablamos de otro verbo, ponemos otro verbo, ¿ok? Entonces, si tú dices yo dormí, no se pone was y were. Si tú dices yo comí, tampoco se usa was y were. Si dices yo estaba feliz,
Ahí sí se usa was porque was es el verbo ser y estar en pasado y aquí estoy diciendo yo estaba feliz, ¿vale? Entonces, tenemos estas oraciones que es, pues, yo era doctor y demás. Ella era mi mejor amiga, sería she was my... ella era mi amiga, dije, ¿verdad? O mi mejor amiga. Bueno, será she was my friend. Y en este caso se utiliza was porque estoy usando un pronombre singular que sería was, ¿vale? Luego dice, tú eras el mejor, sería you are the best. You are the best. Es tú eras el mejor, ¿vale? De hecho aquí me equivoqué, es you were the best, perdón. You were the best es tú eras el mejor, ¿vale? Ahora, si me estás viendo por primera vez o algo así, puede que tengas esta duda típica de, oye, pero si tú es singular, ¿por qué le pones were, no? Entonces, sucede que la palabra you siempre se usa como si fuera plural, ¿vale? Porque significa la palabra tú y la palabra ustedes en plural. Entonces, de forma gramatical en inglés, you siempre se usa como si fuera plural. Claro que sí he visto nativos que dicen you was, ¿sabes? Sí he visto nativos que dicen you was, pero ya los nativos tienen una forma de hablar que no necesariamente respetan las reglas gramaticales, ¿vale? Entonces, si vas a ver el you was, que sepas que está mal, pero si ocupas esto para la escuela o algo así, lo correcto es you were, ¿vale? Luego tenemos, estábamos en el trabajo, ¿quiénes? Estábamos, ¿quiénes? Nosotros. Entonces, we were at work, ¿vale? We were at work. Luego tenemos, el perro estaba en la cocina, sería the dog was in the kitchen. Ahí está, the dog was in the kitchen, en este caso se pone was porque estoy hablando de un perro. Y si yo digo estaba en la cocina, no podríamos decir was in the kitchen. Recuerda que siempre hay que poner un pronombre. En este caso, si estoy hablando del perro, pero no estoy diciendo la palabra perro, entonces se dice it was, ¿vale? Y el it representa al perro. Entonces aquí tenemos estas oraciones, sería yo era doctor, I was a doctor, ella era mi amiga y todo lo demás, ¿vale? Vuelvo a comentar algo. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo se usan las palabras was y were? Was y were significan ser o estar. Entonces, cuando tú quieres hacer una oración que tenga el verbo ser o estar en pasado, se usan esas palabras y dependen del pronombre. Si es singular, se usa was. Si utilizamos algo plural, se usa were, ¿vale? Ahí está. Ahí está la situación. Ahora fíjate, acabo de ponerte en esta parte algo que dice aprendamos por deducción. Algo que a mí siempre me gusta hacer es aprender las cosas no tanto de forma mecanizada, memorizada, sino más bien ir entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, te voy a hablar de la parte de la estructura. ¿Cómo se hacen oraciones positivas con esto? Pues simplemente es utilizar el verbo was or were que estemos usando. Una oración positiva en este caso sería I was happy with her, ¿no? Yo era feliz con ella. Ay, qué triste. I was happy with her, ¿no? Entonces, esta sería, por ejemplo, él estaba, sería he was, podríamos decir in the apartment, que sería él estaba en el departamento. Ella estaba en el piso, sería she was on the floor. Tú estabas cansado, sería you were tired. Ellos eran una pareja, sería they were a couple, ¿vale? They were a couple. Y tu gato era tan lindo, sería... Bueno, esta te la voy a poner a ti a que la pienses. Tu gato era tan lindo. Esa tú pónmela en los comentarios. Tu gato era tan lindo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen oraciones positivas? Pues nada más es usar el was y were. Realmente no tiene mayor ciencia, ¿vale? Sin embargo, lo que te comento aquí, aprendamos por deducción. Así se hacen oraciones positivas, pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una oración negativa? Vamos a ponerle aquí oraciones negativas. ¿Tú cómo te imaginas que se hacen oraciones negativas? Si ya viste las clases anteriores, ya viste la clase del verbo to be que dimos recientemente, hace unas semanas, pues ahí ya te enseñé cómo es la estructura. Entonces, aquí es literalmente lo mismo, porque estamos hablando del mismo verbo. Lo único que cambia es que ahora en lugar de usar am, is o are, ahora se usa was o were, pero el negativo y la forma de hacer preguntas es lo mismo. Entonces, para hacer alguna pregunta, para hacer la oración negativa, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es añadirle el not al verbo. Entonces sería I was not happy with her. ¿Qué significa esto? Esto significa yo no era feliz. Yo no era. I wasn't happy with her. ¿Vale? Eso significa.
Luego la que sigue sería él estaba en el departamento. Si lo que queremos es hacer la negativa, ¿qué diría? Sería él no estaba en el departamento, ¿vale? Ahí está. Él no estaba en el departamento, ¿ok? Luego, la oración sería he was not in the apartment, ¿vale? Fíjate cómo es sencillo, nada más es añadirle el not. Claro que también, porque luego me usan, ¿no? Y me preguntan, ¿por qué no usas wasn't? Pues simplemente puse was not, pero es lo mismo wasn't, ¿vale? Es lo mismo. La palabra wasn't, was not, ahí está, su contracción es wasn't, ¿vale? Y were not, su contracción es weren't, ¿ok? Entonces, son lo mismo. Luego me preguntan, ¿por qué no la usas? Pues no la usé y ya, pero pero puedes usarla también. Ella estaba en el piso, igualmente sería she was on the floor. Y bueno, ya vimos todos estos, ¿no? You were tired y demás. You were not, perdón, sería you were not. Me quedé con la idea de la positiva. Sería ella no estaba en el piso, tú no estabas cansado y ellos no eran una pareja. Sería they weren't a couple. They weren't a couple. Y igualmente te voy a pedir que tú, que me digas la última, cómo sería la última en negativo, la del gato. Ahí dice, tu gato era tan lindo, sería tu gato no era tan lindo, ¿vale? Entonces te voy a invitar a que tú me digas esa. Entonces, ¿cómo se hacen oraciones negativas? Si estás usando was o were, le ponemos el not, ¿ok? ¿Y qué pasa si queremos hacer alguna pregunta? Fíjate, aprendamos por deducción, oraciones interrogativas o preguntas. Sería esto, ¿no? ¿Cómo se hacen preguntas? Fíjate, está sencillito también. Lo que vamos a hacer es ponerlo de este lado. Bueno, mira, ya lo acomodé para que fuera más rápido. Aquí tenemos las mismas oraciones, pero lo que vamos a hacer es convertirlas en una pregunta. Vuelvo a lo mismo, si tú ya viste la clase del verbo to be en presente o ya sabes hacer oraciones con verbo to be en presente, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos la oración que sería I was happy with her, ¿no? Claro, tal vez no sería la pregunta que más harías, pero bueno, ahorita no importa tanto, simplemente vamos a ver cómo se hará en una pregunta. Lo que hacemos, a ver, tú dime, si ya has visto las clases ya deberías saber qué es. Lo que hacemos es intercambiar de posición el sujeto y el verbo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos de posición I con was. Estos dos se intercambian de posición. Entonces decimos, was I happy with her? Y ya, realmente yo no te enseño la estructura, no porque, vaya, no porque no sea, vaya, no porque no me guste, sino porque no me gusta. Realmente sí, sí es cierto, no me gusta, pero también porque no es necesario, no es nada más por capricho de que, pues a mí como a mí no me gusta, no lo hagas. No, es porque realmente no es necesaria la estructura, porque muchas veces precisamente por estructura lo que hacen las personas muchas veces es memorizar y lo que siempre digo, y la razón por la que lo digo constantemente no es porque, alguien me esté viendo y diga, sí, es que... bueno, muchos de ustedes ya me han visto decir esto muchas veces, pero hay muchas personas que todavía no se dan cuenta de esta parte, de que les enseñan más a memorizar que a entender lo que hacen. Realmente es muy sencillo, simplemente es así como tienes la oración, los mueves, ¡fum! Y ya, eso es todo. Entonces, luego la que sigue sería él estaba, la oración sería he was in the apartment, ¿no? Si yo quisiera que fuera una pregunta, intercambiamos estos dos. En lugar de decir he was, ahora decimos was he in the apartment y ya. Ella estaba sería she was on the floor. La pregunta sería, ¿cómo sería? A ver, coméntame. En lugar de decir she was, sería al revés. Sería was she on the floor? Was she on the floor? Tú estabas cansado, sería you were tired, ¿vale? La pregunta sería were you tired? Algunos puede que sientan que voy muy rápido. Si tú sientes que voy muy rápido es porque tal vez no has visto alguna de las otras canciones, de las otras clases que he dado, porque realmente es lo mismo, ¿vale? Aparte de que todos son exactamente lo mismo, nada más es irlos intercambiando. Luego tenemos, ellos eran una pareja, sería were they a couple, ¿vale? En lugar de decir they were, es al revés. Were they a couple? Tu gato era tan lindo, a ver esta última, te la invito a que tú la hagas, ¿vale? Entonces,
Así es como se hace una pregunta. Y ya por último, para terminar, vamos a ver esta parte de aprendamos por deducción. Vamos a ponerle respuestas, ¿vale? ¿Cómo se responde? Acuérdate, es bien sencillo. Básicamente, básicamente respondemos con lo mismo que nos estén preguntando, ¿vale? ¿Cómo que respondemos con lo mismo que nos estén preguntando? Si te preguntan con verbo to be, respondes con verbo to be. Si te preguntan con do and does, respondes con do and does. Si te preguntan con verbo to be en pasado, respondemos usando verbo to be en pasado. Entonces, si alguien te pregunta, vamos a ponerle aquí, él estaba en el departamento, que sería was he in the apartment? Was he in the apartment? ¿Cómo se responde? Sería, la primera opción sería yes, he was. Yes, he was. O la negativa sería no, he wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Entonces se responde usando lo mismo, ¿vale? Entonces, literalmente esta es una clase muy rápida de ver si ya has visto las anteriores, ¿vale? Ahora, si es tu primer día aquí y dices, pues como que no entendí mucho, entonces te invito mucho a que veas las anteriores, porque realmente es exactamente lo mismo que las anteriores, solo que ya con otras, pues con otras palabras, pero es lo mismo, ¿no? La otra era, was she on the floor? Was she on the floor? Y were they a couple? ¿No? Estas eran las preguntas, were they a couple? Entonces aquí sería yes, she was, o no, she wasn't. Y el otro sería yes, they were. En este caso ya no es was, es were. No, they weren't. ¿Vale? Yes, they were. No, they weren't. ¿Vale? Ahí está. Estimados, pues así es como se hacen preguntas, ¿vale? Una cosita nada más quería aquí decir, nuevamente quiero volver a destacar algo. ¿Por qué no hago tanto énfasis en cuándo se usan? Porque realmente así es como enseña en la escuela. En la escuela te dicen, estas palabras se usan cuando estamos hablando de quién sabe qué. Lo primero que tienes que hacer es entender estas palabras, lo que estamos diciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algunos que se mecanizan a esta parte de, el was se usa cuando usamos I. Y algunos como que toda la vida lo hacen así. Entonces cuando dicen, por ejemplo, yo aprendí, dicen, está en pasado. Entonces yo digo I was. Entonces algunos hacen esto, ¿vale? Entonces eso es lo que no quiero que hagas. Yo quiero que entiendas, no que digas, está en pasado, pongo was. No, que sepas qué significa was. ¿Qué significa was? Was es cero estar. ¿Y aquí qué dice? Aquí dice yo aprendí. Entonces no tiene nada que ver el was. Si tú dices, por ejemplo, cualquiera de todas las oraciones que vimos hace rato, por ejemplo, yo era feliz, ahí sí se pone was, pero no nada más porque esté en pasado, sino porque was es el serio estar y yo quiero decir el verbo cero estar. Se dice I was happy. Pero si tú usas otro verbo en pasado, ¿qué haces? Si tú usas otro verbo en pasado, lo único que haces es poner ese verbo en pasado. Yo aprendí, se dice I learned. En este caso, la palabra learned es el verbo aprender en pasado, ¿vale? Así funciona. ¿Cómo funcionan los verbos en pasado? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? En la próxima clase de este curso vamos a ver cómo funcionan los verbos en pasado, pero primero, antes de ver cómo funcionan los verbos en pasado, primero tienes que haber visto cómo funciona el verbo to be, ¿vale? Porque recuerda que este es un verbo especial que funciona de forma diferente a los demás verbos, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro, espero que te haya gustado, que te haya servido de algo. Yo sé que a veces mi forma de enseñar es como que algunos dicen, ¿qué tranza? ¿Qué onda? ¿No? Pero es porque realmente todo es más simple de lo que parece. Créeme que sí, todo es mucho más simple de lo que parece. Entonces esa fue la clase de hoy, chicos, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente y recuerden que vamos a practicar este tema el día miércoles y si ya viste esta clase mucho tiempo después, puedes ver la grabación en la lista de reproducción en la descripción, ahí está la lista de reproducción y ahí están también los materiales del curso.